Vamos a platicar en esta ocasión de La maldición de Robert, película de terror del 2015. No es una mala película, es pésima, y lo interesante de esta película de Robert es que está basada en una historia supuestamente real. Robert está basada en este monillo que se parece a Cuquín, y según la leyenda urbana, este Cuquín es un muñeco embrujado, pero por lo que pude investigar, la historia de Cuquín es más una estrategia de marketing muy bien elaborada, y de eso se trata el video de hoy. La película de Robert, si la quieres ver, está en YouTube. Yo no te la recomiendo porque para juguetes diabólicos mejor ve Puppet Master, ve cualquier película de Chucky, ve Demonic Toys, Annabelle o inclusive Dolly, la muñeca maldita. Cualquiera de esas joyas es mejor que La maldición de Robert del 2015. Acabo de ver La maldición de Robert y casi no termino de verla. La realidad es que es una película muy lenta y los efectos prácticos son malísimos. El muñeco Robert parece como un jitomate todo oxidado y la verdad no da nada de miedo. Aún así, si la quieres ver, si tienes curiosidad, la puedes encontrar en YouTube. Yo te voy a dejar el enlace de la versión gratis para que no pagues por ver Robert. Si quieres pagar por ver a este jitomate oxidado y verla en mejor definición, adelante. Pero si te gana la curiosidad y no quieres pagar, te voy a dejar el enlace en la descripción de este video y en el primer comentario fijo. La maldición de Robert está dirigida por un británico llamado Andrew Jones. Andrew Jones es también guionista y productor de películas de terror independientes. Hay varias películas de Robert. A la gente en Inglaterra al parecer les gustó la primera y se atrevieron a hacer más, no sé por qué. Creo que realmente se enamoró de su trabajo Andrew Jones y creo que sí le dejó buen dinero. No he visto las otras películas de Robert, pero si este video tiene éxito y quieren que analicemos las otras dos, háganmelo saber con su comentario aquí en la cajita de comentarios. Y si quieren el análisis de las demás películas de Robert, pues agarraré el valor necesario para ver las otras películas. La trama de Robert del 2015 sigue a la familia Otto, quienes despiden a su sirvienta por floja y por mal hecha. La sirvienta floja se llama Agatha y en venganza, Agatha le deja un muñeco antiguo llamado Robert como regalo para su único hijo Jean. Y poco después de que despiden a la sirvienta floja, comienzan a ocurrir sucesos extraños y muy perturbadores en la casa de los Otto sin que nadie encuentre una explicación lógica. Pronto, los Otto descubren que el muñeco está embrujado y busca apoderarse del alma de Jean, algo muy parecido a Chucky de Don Mancini. Y aquí quiero abrir un paréntesis. He escuchado a muchas personas decir que Don Mancini se inspiró en la leyenda de Robert para hacer Chucky, pero Don Mancini jamás lo ha mencionado. Estas son solamente conjeturas de algunas personas. Don Mancini, el genio creador de Chucky, lo que dijo es que se inspiró en leyendas de Haití para hacer Chucky, leyendas relacionadas con el vudú, así que Don Mancini no se inspiró en Robert para hacer Chucky. Les digo que hay muchas leyendas urbanas alrededor de la figura de Robert. Ese chisme que Don Mancini se inspiró en Robert es solamente uno de tantos chismes y es completamente falso. Esta película de Robert del 2015 se inspira en una leyenda urbana del muñeco Robert que sí existe y está actualmente exhibido este muñeco en el East Martello Museum en Key West, Florida, y dicen que está maldito, pero a mi gusto simplemente es un buen truco de marketing. La película de Robert del 2015 no se apega mucho a la leyenda urbana, de hecho el mono ni siquiera se parece en nada al muñeco Robert real. El muñeco Robert de la leyenda más bien se parece a un Cuquín deforme. Este Cuquín perteneció a Robert Eugene Otto y es este muñeco de trapo con traje de marinerito de principios del siglo XX, y como podrás ver es un muñequito simpático y no tiene la apariencia grotesca como el jitomate oxidado de la película del 2015. La leyenda urbana cuenta que Robert está poseído y que le debes de pedir permiso para sacarle fotos o de lo contrario te lanzará una maldición. La película de Robert del 2015 es una producción de serie B hecha con un presupuesto muy bajo, lo que se ve y se nota en la mala calidad de los efectos y en las pésimas actuaciones, y no es de esas películas que son tan malas que llegan a ser buenas. Oh no, no es de esas películas malas que te dejan un buen sabor de boca. Robert es mala, es lenta y llena de clichés, y los personajes no están nada desarrollados. A pesar de esto, tiene una atmósfera inquietante y te puede dar uno que otro sustillo, y el jitomate oxidado la verdad sí da miedo.
Lo peor de todo, como te dije al principio, es que La maldición de Robert es la primera de 5 películas sobre el muñeco. Yo solamente vi la primera porque no me quedaron ganas de ver las demás. No es como El juguetero del diablo, una obra maestra que ves la primera y quieres saber más de los juguetes, quieres saber más sobre el desarrollo de los personajes, del juguetero y quieres ver todas las películas. No, la verdad no, con Robert me dieron ganas de hasta adelantarle al final, pero como buen cinéfilo me tuve que aguantar el aburrimiento y verla hasta el final porque es pecado ver las películas incompletas. Si eres cinéfilo, eso está prohibido por Marlon Brando. Hay varias razones que llevan a creer que La maldición de Robert es solamente un truco de marketing. La historia del muñeco Robert, que pertenece al East Martello Museum en Key West, Florida, se basa en chismes sobre Robert Eugene Otto, un niño que recibió al muñeco a principios del siglo XX. Según la leyenda, el muñeco estaba maldito, supuestamente por una maldición vudú lanzada por una sirvienta floja de la familia Otto. Se dice que Robert del muñeco se movía solo, hablaba, caminaba, cambiaba de expresión y causaba desgracias a quienes lo trataban mal. Sin embargo, estas historias provienen principalmente de anécdotas orales, es decir, de chismes, no de pruebas documentales sólidas. Ninguna muerte documentada, nada en papel, solamente chismes. Tampoco hay registros históricos verificables que confirmen los eventos paranormales asociados con el muñeco. Inclusive muchos consideran que las historias fueron exageradas con el tiempo, posiblemente por la familia Otto o por los lugareños para generar interés. Los relatos de vecinos que decían ver al muñeco moverse en las ventanas o escuchar risas extrañas carecen de corroboración independiente. Ningún equipo serio de investigación paranormal ha ido a estudiar el supuesto cuquín encantado, y lo que más llama la atención es que el cuquín diabólico se ha convertido en una atracción turística importante en Key West. El museo donde se exhibe promueve activamente la idea de que está maldito, pidiendo a los visitantes que pidan permiso antes de fotografiarlo para evitar maldiciones. Y pues esta práctica ha llevado a muchos a sospechar que la historia se mantiene viva como una estrategia de marketing para atraer turistas y un buen billete. Más bien creo yo que este cuquín es una bendición para los dueños del hotel, ¿no lo creen? Les ha de dejar un buen varo. Las maldiciones por lo general te quitan dinero, no te lo generan. La película de Robert del 2015 se aprovechó de la moda de Annabelle que salió en el 2014 y la película de Robert simplemente fue un intento, a mi gusto, de capitalizar esta tendencia usando la leyenda de Cuquín Robert para atraer al público sin ofrecer una historia original o de calidad como en Annabelle, obra de arte. Por cierto, si quieren que haga un especial de Annabelle, házmelo saber con un comentario. He querido platicar de Annabelle desde hace rato, fíjense. Se ve que lo que querían hacer con Robert era generar dinero fácil, dinero rápido. La película está gachísima y fíjense que aunque Robert del 2015 se promociona como una película basada en hechos reales, se toma demasiadas libertades creativas. Primero con el diseño, ahí sí la regaron. El diseño del muñeco nada que ver con Robert. La sirvienta no era blanca, era afroamericana según la leyenda. La madre de Jean se desvivió según la leyenda y Jean quedó con secuelas psicológicas bárbaras. Y la película del 2015 no hace mención a nada de esto. Lo único que tiene la película es este horrendo muñecote, una exageración visual sin explotar la historia real del muñeco Robert. Tanto la película como la leyenda, a mi gusto, son falsos y solamente tienen el propósito de sacarle el dinero a los crédulos. La leyenda de Robert no tiene pruebas sólidas, es puro chisme que deja muchos dólares en el turismo. Al pobre muñeco solamente lo están explotando turística y mediáticamente. Es solamente un truco comercial a mi gusto. La leyenda y la película ambas son igual de malas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que la falta de pruebas no necesariamente desmiente la posibilidad de una maldición? Quiero leer sus comentarios aquí en la cajita de comentarios. A mi gusto es puro marketing. La leyenda urbana explota a Robert por unos dólares y la película del 2015 hace exactamente lo mismo. Nada que ver con Annabelle o con Demonic Toys o El juguetero del diablo o la misma Dolly o incluso Chucky. Esas películas sí dan miedo. Robert da pena ajena a mi gusto. Pero si estás de curioso o curiosa por ver de qué se trata Robert, aquí te dejo en el primer link fijo para que la disfrutes con tu botana favorita, la película de Robert. Te lo advierto, no da miedo. Y pues hemos llegado al final de este videoprograma. Si el contenido te ha parecido interesante o entretenido, compártelo por favor en todas tus redes sociales. Eso me ayudaría mucho a seguir creciendo.
Gracias a mi familia, especialmente a mi hermano, por apoyarme a que pueda estar aquí con ustedes. Les mando un saludo muy especial a nuestros suscriptores que nos apoyan con sus likes y que comparten el contenido. Nos vemos en la siguiente entrega si así lo permite Dios.